Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. Hoy vamos a hacer un video muy diferente al que estamos haciendo estos días en la calle porque estoy interesada en darles unos consejos para esas personas que están pensando en migrar a otro país, ya que yo tuve la oportunidad de estar en otros países y bueno, de acuerdo a esas experiencias que yo viví en esos países, vengo hoy aquí a darles esos consejos. Entonces, si tú estás pensando en migrar a otro país, y no sabes cómo hacerlo, no sabes qué tener en cuenta para cuando llegues a ese país te relaciones con las personas que están allá, entonces quédate hasta el final del video porque te voy a dar 10 tips que te van a gustar. Y el último es uno de los más importantes, o mejor dicho, el más importante. Recuerda que mi nombre es Natalie Bermúdez y te invito a que le des like al video, a que te suscribas para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. El primer consejo, de acuerdo a lo que yo experimenté en los países que estuve viviendo, es que tenemos que hacer una investigación antes de llegar al país. Porque es importante para que tú puedas adaptarte más fácilmente al país. Consulta sobre la cultura, sobre el clima, sobre el sistema educativo, también sobre esas costumbres locales para que así tú te puedas involucrar mucho más con las personas. El segundo consejo muy importante, importantísimo, es una planificación financiera. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos de nuestra casa y no llevamos un plan financiero y cuando ya estamos en el país que vamos a migrar, tenemos problemas, tenemos inconvenientes. Yo personalmente viví esa consecuencia. Por ejemplo, cuando yo me fui para Australia, yo llevé una cantidad de dinero y yo dije, bueno, con esto me da, porque el objetivo era que apenas yo llegara iba a encontrar un empleo. Lastimosamente así no fue y por eso me tocó devolverme de Australia para Colombia. Por esa razón, porque no hice esa planificación, no llevé ese plan B de bueno, listo, si se me acaba el dinero, ¿qué voy a hacer en ese país? Cuando yo llegué a Australia, yo creí que de inmediato iba a conseguir un empleo y no fue así. Entonces duré 8 meses en Australia, me gasté todo el dinero que llevaba, que se suponía que lo llevaba por si alguna emergencia se presentaba, no con la idea de que, bueno, eso era lo que iba yo a gastar para vivir en ese país. El objetivo era conseguir un empleo y ya vivir de mi empleo, poder estudiar inglés como lo tenía planeado y ya posiblemente a los 3 años conseguir la residencia e ir escalando para quedarme en ese país. Pero lastimosamente no fue así. No hice una planificación, no tuve un plan B. El plan A no me sirvió, no se dio. Entonces es importante que esa parte financiera la tengamos clara, que llevemos un dinero por si se presenta una emergencia, que llevemos un dinero por si no encontramos un empleo. El tercer consejo es tener todos los documentos que se requieren para estar de manera legal en ese país. Es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos planeando quedarnos a vivir en un país, no podemos irnos de una manera irregular. A mí me sucedió una vez, pero no fue de gusto que lo hice, sino que cuando yo llegué a República Dominicana, la intención era quedarme un mes solamente y llegué en época de pandemia. Pues cuando yo llegué a Dominicana apenas estaban los rumores y ya al 10.º día ya explotó la situación de la pandemia y cerraron Dominicana, luego cerraron Colombia y unas semanas después iniciaron unos vuelos humanitarios de Dominicana a Colombia, donde yo me inscribí a través de una cuenta de WhatsApp, mandé un correo a la Cancillería. Lastimosamente o no lastimosamente, cosas de Dios, no vieron mi correo y yo no quedé postulada para a ninguno de los 3 vuelos humanitarios que hubo de Dominicana a Colombia. Entonces me tocó quedarme en el país. Pero lo recomendable no es quedarse irregular en un país al cual nosotros estamos con esa intención de quedarnos a vivir. Tenemos que estar pendientes o leer antes de ir sobre los requisitos, los documentos que se necesitan. Si estando dentro del país puedo hacer algún otro proceso para irme legalizando poco a poco o ir escalando poco a poco hasta obtener la ciudadanía. Cuarto consejo, cuarto, aprender el idioma de ese país. Aquí viene una anécdota muy común, aunque yo no he ido a Estados Unidos, pero lo que yo escucho y lo que veo en videos de algunos compañeros youtubers es que dicen que hay algunas zonas de Estados Unidos que para tú poder vivir bien no necesitas aprender el idioma inglés,
porque son zonas donde hay muchos latinos y se vive completamente en español. Sí, eso puede ser cierto, pero el objetivo que nosotros tenemos cuando salimos de nuestro país no es ser conformistas, porque para nada de eso pues nos quedamos en nuestro país, ¿cierto? El objetivo es ir mejorando, es ir escalando, y siempre en un país tú vas a conseguir mejores empleos, vas a conseguir mejores opciones, vas a poder relacionarte mucho mejor con las personas de ese país si tú hablas bien el idioma. Entonces es recomendable que tú aprendas el idioma de ese país. En mi caso, pues yo me quedé en República Dominicana, y como todos sabemos, en República Dominicana se habla español, entonces por eso yo no tuve ningún inconveniente. Quinto consejo. Bueno, este consejo no se les da a todos realmente, pero sí a una gran mayoría. Tener una red de apoyo en ese país. Y si es de ese país, pues mucho mejor. Un amigo, un conocido que te pueda tender la mano en ese país. Uno dice que cuando uno va a un país extranjero es buena idea uno relacionarse con sus compatriotas, porque siempre al país que vamos hay algún compatriota. Pero muchas veces, en mi caso, yo lo digo en mi caso, me pasó en Australia, y no es la primera vez que he escuchado esta situación, y es un poquito lamentable porque realmente pues si estamos en un país extranjero lo más lógico es que nosotros nos tendamos la mano, ¿cierto? Pero he escuchado a 5 personas ya, incluyéndome, que han estado en países extranjeros y han sentido como un espaldarazo de los propios colombianos. Entonces esto pues yo lo sentí en Australia. En Dominicana realmente no. Los colombianos con los que me conseguí en República Dominicana fueron un amor, me tendieron la mano, a través de ellos conseguí empleos en República Dominicana y no tengo absolutamente nada de qué quejarme. Pero en Australia sí me fue bastante mal con los compatriotas, no lo puedo negar. Me apoyé en ellos para conseguir empleos y sentí y viví el que me mandaban de un lado para otro. Ve aquí, iba allí, el de allí me decía, ve allá, no, ve acá, llama a esta persona, no me contestaba. Y me mantenían así como en una pelotita, en una pelotija. Y yo dije, bueno, pero es que aquí está pasando algo, porque yo veo que todas las personas llegan y consiguen empleo, y como a mí me están mandando de un lado a otro, ve a este edificio, ve a George Street, ve a tal parte, ve a Adeline Street. Y a la final yo no conseguí empleo porque a la final me aburrí. Yo dije, ¿saben qué? Yo me voy a devolver para mi país. Ya me quedé sin dinero, entonces es mejor que yo me devuelva, porque ya lo que tengo aquí es o compro el tiquete o me arriesgo este mes a ver si consigo empleo. Es lo único que tengo. Entonces tomé la decisión, y que el día de hoy, a 2024 que hago este video, fue la decisión más sabia que tomé, que fue el regresarme a mi país y volver a iniciar desde cero, buscar otras opciones, y fue República Dominicana. Entonces es bueno que tengamos una red de apoyo en ese país nuevo que vamos, para que las cosas se nos faciliten más, y si esa red de apoyo es de ese país, mucho mejor, porque nos van a ayudar a incursionarnos en la cultura y nos van a explicar muchas cosas que como personas migrantes vamos a necesitar entender. El sexto consejo es que tú seas culturalmente consciente. Tienes que ser culturalmente consciente del país donde tú te vas a ir a migrar. Tú tienes que averiguar, que es muy parecido al consejo número 1, de investigar cómo son las personas de ese país, cómo se comportan, algunas jergas del medio. Tienes que aprender mucho léxico del medio, de ese país donde tú vas a ir, para que tú no tengas tropiezos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos de nuestros países con nuestras culturas y creemos que en los otros países tienen que comportarse como nosotros nos comportamos en nuestro país, y entonces lo vemos raro, lo vemos extraño, vemos a esas personas como que si fueran, sí, personas diferentes, o personas con un coeficiente intelectual más bajo que el de nosotros, por ejemplo, o más elevado, dependiendo el caso. Entonces es importante que tú seas consciente de que todos somos diferentes, y también de respetar esas culturas de ese país que vamos a migrar. El séptimo consejo tiene que ver con los servicios básicos de salud. Tú tienes que averiguar también sobre los servicios básicos de salud, porque
muchas veces pensamos que a nosotros no nos va a suceder, pero nos podemos enfermar en ese país. Entonces tenemos que tener claro a dónde vamos a acudir, dónde nos pueden atender de una manera bien sea gratuita o de una manera menos costosa que otras. Poder saber cómo podemos nosotros, siendo migrantes, tener acceso al servicio de salud, bien sea afiliándonos. En Colombia se le dice EPS, en otros países no sé cómo se les diga, tal vez centros de salud, para que nosotros podamos tener siempre una calidad de vida por arriba. Nosotros no podemos confiarnos en que nosotros nunca nos vamos a enfermar. Claro que sí nos puede pasar. Por ejemplo, a mí me pasó en República Dominicana. Yo me enfermé. No sé si fue el agua o no sé si comí algo, alguna comida que me cayó mal, por igual el cambio de alimentación, porque cuando yo me enfermé fue muy reciente, fue recién llegada. Entonces me dieron parásitos. Yo creo que fue el agua. Yo inicié a tomar cualquier agua que encontraba, ya sea embotellada. Una vez hasta tomé agua de la llave y ya después me dijeron, no, tú no puedes hacer eso, por aquí el agua no es potable. Y me dieron parásitos, estuve muy mal, de verdad es algo incómodo tener parásitos. Y fui a un centro de salud más cercano de la casa donde yo vivía y me atendieron, la verdad que yo agradezco mucho porque no me cobraron nada por el servicio. Las enfermeras, la doctora muy amablemente me atendió, me recomendó que podía tomar, me dio una fórmula, esa sí me tocó comprarla a mí de mi bolsillo, claro está, pero no era una fórmula costosa. Y después de eso me sentí súper bien. Entonces también importante averiguar el servicio básico de salud. El octavo consejo es paciencia para poderte adaptar a ese nuevo medio. Tiene que ver mucho con algunos de los consejos que ya he dado, pero es muy importante. Tenemos que tener paciencia para podernos adaptar a ese nuevo medio. ¿Por qué? Porque precisamente debido a las diferencias culturales, pues vamos a tener momentos difíciles, ¿cierto? Vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener tropiezos, vamos a tener problemas e inconvenientes que todos vienen a ser lo mismo, pero con paciencia y sobre todo con tolerancia, todos estos problemas se pueden solucionar, todos estos problemas se pueden superar. Pero es importante que tengamos paciencia porque de golpe pues no vamos a adaptarnos a una cultura. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar que toda una vida de nosotros al llegar, ¿cierto?, a un país nuevo la vamos a cambiar. Muchas veces he visto personas que se adaptan súper rápido, pero a veces son otras cosas que van allí involucradas en esa adaptación rápida. Es algo falso, es algo ficticio. Siempre hay que tener paciencia porque todo tiene su tiempo. El consejo número 9 es que no pierdas el contacto con tu país de origen. Por el solo hecho de que tú estés migrando y que ahorita quieras vivir en un nuevo país, en un nuevo lugar, que está lejos o cerca de tu país. En mi caso estaba cerca, refiriéndome a República Dominicana, está que a 2 horas y media en avión. No quiere decir que nosotros nos vamos a desprender y nos vamos a olvidar de nuestro país, nos vamos a olvidar de nuestras raíces. También para no sentirnos solos, los que no llevan una red de apoyo en ese nuevo país, para no sentirse solos, es bueno que tengan esa relación con sus familiares, con sus amigos, de vez en cuando escribirles, de vez en cuando llamarlos, compartir esas experiencias que tú estás viviendo en ese nuevo país y empaparlos para que ellos sepan cómo te está yendo a ti, para que tú sientas que estás acompañado en ese nuevo viaje. Y el tip número 10, que me parece a mí bastante importante, al igual que todos, pero este me parece muy importante, es que no nos tomemos nada personal. No nos tomemos nada personal. ¿Por qué? Porque llegamos a un país nuevo, nos encontramos con una cultura nueva, nos encontramos con personas nuevas, alimentación, servicio de salud, educación, mejor dicho, todo nuevo. Y muchas veces nos ofendemos si no tenemos una autoestima bien fortalecida, bien saludable. Nos ofendemos por algo que exprese esa persona de ese país, pero no sabemos si en ese entorno eso es algo normal, ¿cierto? Entonces no nos podemos tomar nada personal. Hacer de cuenta que estamos llegando a un país nuevo y que estamos aprendiendo de esa cultura.
no nos sintamos mal con lo que muchas personas expresen, porque a mí, por ejemplo, me estaba pasando al principio cuando llegué a República Dominicana, hubo ciertas frases de dominicanos que yo pues nunca las había escuchado y que yo cuando me las decían a mí, yo decía, pero que en Colombia hay unas que significan diferente y yo decía, pero ¿por qué él me dice eso? No me parece. Pero yo me quedaba callada, generalmente yo me quedo callada precisamente porque yo dije, bueno, yo estoy en su país, yo estoy llegando aquí, no puedo venir a poner problema a un país que me está abriendo las puertas, a un país que me está recibiendo sin nada a cambio, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta, no nos tomemos nada personal. Y bueno, estos fueron los 10 consejos o los 10 tips que les tenía para esas personas que quieren migrar a un nuevo país. Siempre trabajen por eso que ustedes quieren. Si ustedes están interesados en migrar, es bueno que tengan estos 10 tips en cuenta antes de migrar, porque no es migrar por migrar, sino que es migrar haciéndolo bien para poder sostenerse en ese país. Recuerden que mi nombre es Natalie Bermúdez y nuevamente los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a este video y quiero que si ustedes tienen algún otro tips, algún otro consejo que a mí se me pudo haber escapado, porque estos consejos fueron de acuerdo a la experiencia que yo viví en Australia y en República Dominicana, en la cajita de los comentarios no dejen de compartirlos, compártanlos porque somos una comunidad y el objetivo es que todos crezcamos. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.